La Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones presentan Vocación por la enseñanza. Nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z. Puebla en Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da muchísimo gusto saludarlo. Bienvenidos. Esto es De la A a la Z, Puebla en Casa. Estamos listos ya para un programa más, un programa de la Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones. Estamos transmitiendo a través de C Televisión en canal 26.1 digital y 126 en señal de cable. También a través de CET Radio, enlazándonos con la red estatal de radiodifusoras. Un abrazo muy cariñoso, muy fuerte a todo el interior del estado que nos están escuchando y están siguiendo esta transmisión. También les recordamos que usted nos puede seguir a través de Facebook Live en la Secretaría de Educación. La dirección es www.cep.puebla.gov.mx. Y antes de comenzar el programa, quiero saludar y, por supuesto, dar la bienvenida a mi compañero Alejandro Filiberto Yautensi Cruz. Él es intérprete en lengua de señas mexicanas y nos estará acompañando durante todo el programa. Muchísimas gracias, Alejandro. Por otro lado, les quiero comentar que existen 2 líneas telefónicas y están a su servicio, a su completa disposición. Si es que hay alguna duda, alguna complicación, algo que quiera saber, las líneas telefónicas son 22 22 29 38 20 y 22 22 29 38 25. El horario de atención es de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Está disponible para alumnos, padres de familia y también docentes. Así que bueno, pues tenga a la mano estas líneas telefónicas. Por otro lado, hay que realizar con mucha responsabilidad este pacto comunitario. Hay que tratar a toda costa de salir de esta pandemia y por eso hay que hacer sencillos pasos, pero que ya se vuelvan hábitos en nuestra vida cotidiana. Como por ejemplo, vamos a lavarnos las manos de manera frecuente, por lo menos durante 20 segundos. También vamos a desinfectar y limpiar superficies y objetos de uso común. Vamos a mantener nuestra sana distancia de 1.5 a 2 metros. Vamos a evitar tocarnos la cara, ojos, nariz y boca. Y también, si es que necesitamos salir de casa, bueno, pues hay que utilizar el cubreboca de manera correcta. No hay que tocarlo de la parte de enfrente, solo de los resortes. Recuerde que también si es desechable, llegamos, lo tiramos al bote de la basura y si es de tela hay que lavarlo cada vez que lo usamos con agua y jabón. Este pacto comunitario, si lo hago yo, lo haces tú, nos cuidamos todos. Bien, habiendo dicho esto, vamos a recordarles la programación que estamos transmitiendo a través del 26.1 para que sigan estas clases en los diferentes niveles y, bueno, pues puedan seguir estas clases en los diferentes niveles. Tenemos, por ejemplo, el preescolar es de lunes a viernes, de 8:30 a 9 de la mañana. También las primarias, pero primero, segundo y tercer grado, de 11:30 a 12 de la mañana. Primarias, pero cuarto, quinto y sexto grado, de lunes a viernes, de 1:30 a 2 de la tarde. Todo esto por el canal 26.1. Bien, vamos ahora con la programación que sigue. Educación indígena, de lunes a viernes, de 3 a 3:30. Las secundarias de lunes a viernes de 4:30 a 5 de la tarde y el bachillerato de lunes a viernes de 8:30 a 9 de la noche. También todo esto por el canal 26.1 y a lo largo del día se están transmitiendo cápsulas educativas con diversos temas como por ejemplo educación especial, educación física y también educación para adultos. Esto por el canal 26.1 y hay que seguir estas transmisiones. Bien, vamos ahora a presentar a nuestras invitadas y, por supuesto, adentrarnos ya al tema que el día de hoy nos compete. Le doy la bienvenida a la maestra María Guadalupe Roldán. Ella es directora de Educación para Adultos. Maestra, muy buenos días. Buenos días, Gaby. Muy agradecida por estar nuevamente aquí en su programa. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted. Y también damos la bienvenida a la maestra Daniela Benítez Hernández. Ella es jefa del departamento SEBA. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenidas. Y es que el tema del día de hoy es la promoción a la lectura, estas estrategias y técnicas para los adultos. Qué importante y sobre todo entendiendo que ellos tienen una dinámica diferente a la educación básica. Es por ello que el día de hoy tocamos y puntualizamos este tema. Hay que promover esta lectura, pero no solamente leer como nosotros o cualquier persona leyera algún libro. Hay que hacerlo con diversas especificaciones que a lo largo del programa nos van a comentar, maestra. Así es, muchas gracias. Pues así es, como bien nos comentas, los adultos tienen una forma de aprendizaje totalmente diferente y es por eso que la Dirección del Nivel de Educación para Adultos los invita a este maratón lector que justamente vamos a estar desarrollando, regresando en enero, para iniciar bien nuestro año a partir del 11 hasta el 29, donde nuestro propósito pues es básicamente invitar a la gente y sobre todo a nuestros alumnos que son jóvenes y adultos a que se les reconozca precisamente este proceso, ¿no? Y finalmente llevar a cabo una pequeña reseña donde nos van a compartir ellos mediante un video en Facebook Live bajo nuestra dirección de Dirección para Adultos Puebla, pues alguna de sus experiencias con esta dinámica. Entonces, en breve van a estar recibiendo ya en la página algunas especificaciones y la convocatoria, desde luego, para poder participar. Claro, esta convocatoria estará abierta, repetimos, es del 11 al 29 de enero de 2021. ¿No? Y entonces ellos deben de estar pendientes a esta página para que ahí se les den todos los puntos necesarios para poder participar. Sí, así es correcto. En Dirección de Educación para Adultos Puebla nos pueden encontrar por Facebook. Así es. Bien, entonces, qué importante, ¿no? Y sobre todo llamarle este maratón lector. Así es. Para motivarlos, para incentivar, para tener la participación. Ahora, pero todo lleva una metodología. Sí, así es. Bueno, realmente este desafío de promover la lectura en educación para adultos es verdaderamente eso. ¿Cómo lograr que el alumno adulto, ¿verdad?, se interese por promover la lectura y desde luego pues practicarla, ¿no? Entonces, fíjese usted que hay una serie de circunstancias que sirven de apoyo a los docentes para que ellos puedan precisamente pues promover la lectura. En primer lugar, los docentes requieren de varios elementos, como por ejemplo los planes y programas. En el caso de los planes y programas, ellos pueden desarrollar una autonomía para hacer una reestructuración curricular, atendiendo a las necesidades, intereses y contextos de los alumnos. También hay diferentes modelos pedagógicos para que los docentes puedan enseñar al alumno adulto a aprender. Y bueno, tan solo en el nivel de primaria o en el desarrollo de primaria hay 5 modelos educativos de los cuales el docente puede hacer uso para poder enseñar a leer y desde luego escribir a los alumnos. Y bueno, también considera las características particulares de los alumnos, ¿no? Porque un alumno adulto tiene un gran bagaje de experiencia. Además, el alumno adulto pues elige qué quiere estudiar, cómo lo quiere estudiar, para qué lo quiere estudiar. Y bueno, él mismo se hace sujeto responsable de su propio aprendizaje. Tiene una gran disposición por aprender. Y bueno, en esta ¿qué será? Dinámica de recursos que el docente tiene para poder enseñar a leer y escribir, debe llegar a considerar algo muy importante. Educar es un arte. Educar es hacer precisamente comunidades de aprendizaje donde todos aportamos algo. Y bueno, el docente no tan solo va a considerar el historial académico de los alumnos, sino que también tiene que considerar cuál es el proyecto, qué quiere, por qué quiere estudiar, en fin, una serie de situaciones que le van a permitir desarrollar un tipo de educación holística. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tienen que basarse en una educación en donde el alumno se eduque para la vida, pero para la vida en una formación, ¿cómo le diré? Como más direccionada, ¿no? Así es, en una formación donde haya paz, donde se desarrolle también la naturaleza, donde pues también él sea consciente de su propio aprendizaje, de tal manera que una todos estos recursos y de esa manera pueda pues hacer que el alumno se apropie del aprendizaje. Y bueno,
en educación para adultos hay estrategias muy particulares, porque no podemos enseñar igual que se enseña a un alumno de educación regular. Y para ello hoy nos va a comentar la maestra Dani de qué se trata. Claro, sobre todo porque efectivamente el alumno pues tiene ya más convicción, más conocimiento, sabe lo que quiere estudiar, para qué le va a servir y esta utilidad que desarrollará en el futuro. Pero hay 4 estaciones de la lectura, maestra. Es importante, y después las vamos a ir desglosando una por una, pero es importante irlas conociendo, sobre todo porque el docente para adultos es un facilitador, ya que los alumnos son autodidactas. Sí, si nos gusta comentar acerca de estas 4 estaciones, por favor. Sí, claro, con gusto. Sí, de hecho, la metodología, como bien lo comentaba la maestra Guadalupe, es totalmente diferente. Y Andrés Calero es un autor que precisamente destaca ahora sí una metodología más precisa para los jóvenes y adultos que nosotros atendemos. En este orden, pues bueno, vamos a conocer la primera estación que nosotros conoceremos como la prelectura. Posteriormente, nuestro alumno puede ahora sí trabajar el proceso de lectura, la poslectura y ahora sí la evaluación. En cada una de ellas podemos ver que se implementan diferentes estrategias y lo que hace Andrés Calero es precisamente orientarnos tanto para el docente y para el alumno, como bien lo mencionabas, de una manera autodidacta, donde él va desarrollando cada una de estas competencias que si bien le van a ir apoyando para esta comprensión. Claro, esta comprensión que se da y sobre todo apoyándonos también del aprendizaje situado, porque el alumno, bueno, pues ya, y sobre todo en la cuestión de la pandemia, tendrá un contexto particular y una forma de aprender diferente, ¿no? A como lo haría un pequeño. ¿Qué les parece si vamos a conocer la prelectura, que es la primera estación de la cual nos mencionaba, maestra? Sí, claro que sí. Bueno, el proceso de la prelectura inicialmente precisamente inicia cuando al alumno adulto y sobre todo joven, pues empezamos a mostrarle algún objeto visual y él empieza a darse una idea de lo que precisamente él puede entender, ¿no? Entonces ustedes estarán observando una imagen que dice amor y estamos viendo la acción entre una pareja con un detalle y es ahí donde el alumno precisamente ubica lo que él está intentando demostrar a través de esa acción. Y después, por lo tanto, se lleva a la predicción, donde podremos observar que él está interpretando y además está asociando esta palabra amor a partir de las vocales, ¿no? En este caso la A y la O. Para así entonces estimularse mediante el sonido fonético y también mediante el efecto visual y a entender que ante esta anticipación él ya está descubriendo lo que significa la palabra amor y la acción. Y el docente lo que hace precisamente es hacer esta confirmación para atender a lo que es el significado tal cual de este concepto y entonces se utiliza esta estrategia de autocorrección donde le indicamos al alumno, en todo caso, si es capaz de decodificar este concepto, ¿no? Y que a veces se implementa no nada más a un solo significado, sino tiene una gran variabilidad. Y con todas estas, bueno, con la dinámica y lo que estábamos viendo ahora en pantalla y lo que nos acaba de describir, así es como el adulto puede ir decodificando estos mensajes, o sea, digamos, la prelectura antes de leer, con estas imágenes puede ir entendiendo el mensaje, entendiendo la situación, la cual se va a ir explicando, maestra. Sí, así es, realmente, vaya, de hecho ya el alumno adulto tiene pues toda una simbología en su vida cotidiana. En este momento, por ejemplo, pues diré la palabra, no sé, es que no quiero sonar a comercial, ¿verdad? No, pero experiencia puede ser. Puede ser la palabra árbol. Bien. La palabra árbol, ¿no? Sí. Entonces, en el caso de la palabra árbol, él la conoce perfectamente bien. Y bueno, conoce la imagen, entonces ya nada más trasladarla al concepto de árbol. Y la puede describir. Puede describirla y de esa manera pues él puede con mayor facilidad poder escribir la palabra árbol y bueno, ya después un poquito más adelante con una visión más global poder decir, no, en el patio de mi casa tengo un árbol y entonces él es más como que más global, no es tan así como por enseñarle solamente una palabra, sino él puede ser está más descriptivo. Así es, más descriptivo, exactamente, y puede ir escribiendo y puede ir leyendo y de verdad, mire, ahorita yo recordaba precisamente andando en el camino cómo vi a un adulto que estaba tratando de descifrar lo que decía un vaso de una sopa.
y hacía lo posible por descifrar qué decía ese a partir de las código, imágenes a partir y de las la vocales, imagen. etcétera. Así es, entonces es muy visual, tiene mucha experiencia, incluso no ha habido necesidad de enseñarle las palabras porque sabe el nombre, no sé, de un refresco, de una marca de ropa, etcétera, ¿no? De tal manera que sí, su aprendizaje es más global, más nutrido de la experiencia. No tanto, no es como a un niñito al que apenas hay que empezar a enseñarle las palabras. Él ya tiene todo un bagaje cultural que le permite pues estarlo colocando como tal en un significado lingüístico que le va a permitir ir construyendo y le va a permitir pues cuando él descubre que puede leer, para él es una cosa maravillosa, ¿no? Recuerdo también a una persona que con gran ánimo y entusiasmo, ¿verdad? Decía, es que yo ahora voy a la fábrica, ya puedo leer, ya puedo hacer cuentas y ya no me están engañando, ¿no? Entonces, realmente es una gran carga de significados que le permiten al alumno adulto, vaya, realizarse como tal. Exactamente, ¿no? Qué importante el poder ya hacerlo de manera tangible y aterrizar lo que le va a servir, como decíamos, para el desarrollo útil de la vida y a lo que se dedique. Ahora, maestra, ¿qué le parece si vamos a la siguiente estación de la lectura, ¿no? Sí. Que es justamente ya la lectura como tal. Así es. Bueno, pues ya esta estación de lectura lo que implica es que el alumno tenga una idea global, como se menciona, esa comprensión de en general qué significa. Yo aprendí, por ejemplo, la palabra amor, pero además de esto veo que hay más vocabulario y entonces lo que hace el alumno básicamente es asociar cada una de estas implementaciones y entender que ahora sí se puede trabajar esta comprensión específica a partir de sus experiencias, a partir de su propio vocabulario. Él ya puede emplearlo para ir conduciendo estos conocimientos previos y confirmar las experiencias que de alguna manera ellos van experimentando. Entonces, esto es muy enriquecedor porque ellos van confirmando que todo lo que ellos han ido aprendiendo a lo largo de su vida, sobre todo esos jóvenes y adultos que ya tienen un previo, a diferencia de una educación regular precisamente, los hace distintos y pueden ahora sí, pues, confirmar que ellos están aprendiendo a leer, ¿no? Así es esta confirmación, maestra, de esa idea esa idea general que ya tenían, lo que nos estaba mencionando, ¿no? O sea, ya tienen el conocimiento, el contexto y por medio de la imagen tienen una noción. Así pero es. ya cuando ya tienen este elemento, pues entonces confirman lo que ya más o menos entendían. Sí, lo más gratificante para un adulto es poder leer en círculos de lectura. Cuando él comparte con el otro, por eso decía yo en un principio, hay verdaderas comunidades de aprendizaje. Cuando ya comparte con el otro y ya está dando a conocer que, bueno, yo quisiera que vieran lo maravilloso que es como un adulto está leyendo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay un parrafito, ¿verdad? Que dice, las moscas traen enfermedades y se posan sobre la basura y después se posan en la mesa, en el pan, en la comida. ¿Ve usted cómo es una descripción propia de un acto que está haciendo el adulto, de una actividad común y corriente en su casa, y que entonces él está, ya cuando lee y descifra este código, vaya, es una cosa verdaderamente extraordinaria. Maestra, ¿nos pudiera ¿no? compartir usted que tiene tanta experiencia en este compartir el aprendizaje hacia los adultos, si nos pudiera compartir esa, pues no sé, como ilusión, como emoción de poder estar leyendo y materializar lo que tiene la mente y lo que está plasmado? Sí, bueno, hay experiencias experiencias maravillosas. Estoy recordando ahorita a jóvenes que inclusive nosotros trabajamos en los cerezos, jóvenes que de verdad con un gran ánimo, un gran interés dicen, bueno, es que yo quiero sacar mi primaria, sacar mi secundaria, porque cuando yo salga de este lugar, yo quiero ser alguien en la sociedad que pueda pues competir con los que están allá afuera, porque aquí me siento relegado, me siento completamente recluido, valga la expresión, ¿no? Y es un ánimo, un interés el que tienen. Yo ya acudí en alguna ocasión, muestran sus cuadernos, increíblemente con una letra hermosa, porque hacen su mayor esfuerzo, porque tienen ese deseo, ese ánimo de
ser reconocidos, no de estar tan sometidos y castigados, pues porque lamentablemente así ocurrió, ¿no? Entonces, es una emoción que no se puede describir. Si emociona ver a un niñito cómo está leyendo, ver a un adulto que realmente se capacita, que realmente recobra fuerza. Sí, y recobra esa, ¿cómo le diré? Esa capacidad de decir yo también puedo. Eso es una cosa verdaderamente maravillosa, ¿no? Entonces, puedo comentar ese ejemplo, puedo comentar el ejemplo de una persona, una mujer que decía, es que mi papá no nos dejaba estudiar cuando yo fui adolescente. Decía que solamente el estudio era para los hombres. Entonces, cuando yo ya termino mi primaria y tengo mi documento y me siento útil, cuando voy a la empresa y en la empresa ya digo, ahora sí me pueden contratar porque ya sé leer, ya puedo decir que si me mandan a hacer algo, no sé, a comprar alguna cosa o algo, lo que me manden, ¿verdad? Puedo decir, bueno, sí llevo esto y lo estoy leyendo, entonces es una emoción. Da mucha seguridad, así es. Eleva la autoestima y no solamente es leer, sino este otro conjunto de cosas. Ahora sí, maestra, la postlectura, ¿no? Lo que decíamos, después de leer, Así es. ¿Qué viene? Después de que ya aterrizamos, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, pues ahora cuando el alumno ya deja de tener este sentido literal de lo que está leyendo, de inferir, interpretar qué es lo que se está analizando, lo que hace precisamente el adulto y los jóvenes es precisamente reforzar y llevar a la práctica ahora este lenguaje verbal y no verbal, que tiene que ver con el proceso inclusive ahora de su lenguaje, de trabajar a través de la lectura en voz alta y reforzar cada uno de estos aspectos que le puedan permitir aún más confirmar lo que está leyendo y darle significado. Entonces es cuando nuestros alumnos logran ahora sí pues tener este sentido de opinión crítico, pueden emitir un juicio de valor, de decir, bueno, esta es una carta, ahora estoy aprendiendo a través de este escrito, de este texto y me está siendo útil y lo apropia. Y lo más importante es que el adulto lo que hace es vivir a partir de las experiencias e ir construyendo un proyecto de vida a partir de lo que él va aprendiendo en el día a día con nuestros docentes. Y finalmente lo que se logra con esta estación precisamente de la postlectura, pues es el empezar a exponer, empezarse a expresar a partir de lo que está leyendo, ¿no? Y vemos que entonces el alumno se siente orgulloso porque entiende que tiene esta igualdad de oportunidad a través de la promoción lectora, precisamente él mismo se permite poder conocer de todo un mundo de experiencias que le acompañan en el día, ¿no? Qué importante, maestra, esta estación, ¿no? La postlectura, porque después de que ya pudimos leer y comprender lo que dice en un papel, en un letrero, no sé, en un anuncio publicitario, entonces a partir de ahí poder emitir los juicios propios, eso tiene gran valía. Sí, así es. Y me estaban haciendo recordar a un alumno que tenía dificultad para poder leer. Cuando él era niño, lamentablemente tuvo un padrastro que no le permitió estudiar, porque decía, ¿tú para qué vas si tú eres tartamudo? No puedes. Después, cuando él se inscribe y es adulto, ya él comentaba que se le dificultaba pronunciar la letra T y la letra C. Incluso cuando él recuerda que estuvo en la primaria, hubo una maestra que les dijo que deberían leer, él no pudo, definitivamente se sintió muy mal. Y luego les dijo esa misma maestra, ahora van a escribir. Él entonces encontró un paraíso, porque dijo, bueno, yo no puedo hablar, no puedo pronunciar las palabras, pero sí puedo escribir. Y encontró un paraíso para poder deleitarse con el manejo de las letras. Lamentablemente la maestra volvió a descalificarlo. Cuando el alumno había escrito más de 10 páginas, cuando él decía es que yo tenía una buena ortografía, porque como leía mucho y no leía. Sí, no se expresaba, pero él sí era entendía, una esponja claro. para leer y leer y leer, ¿no? Pero eso se convirtió en un reto para él. Y aquí entramos en el juego de la evaluación. ¿Cuántas veces como docentes somos crueles en poder calificar el trabajo de un alumno, ¿no? En este caso de los adultos, el esfuerzo comprometido que hacen, porque ellos son responsables de su propio aprendizaje y eso pues le da más valor, porque ellos pueden decir, bueno, aprendo hasta acá, o incluso se juzgan de manera así muy personal y muy severa, no, todavía no me da,
todavía yo quiero hacerlo mejor. En el caso de ellos existe una situación que se llama una motivación intrínseca. Esa motivación hace que el adulto decida cuándo, cuánto y hasta cuánto. Y que bueno, a veces tenemos de verdad casos excepcionales. No recuerdo exactamente ahorita el nombre de este alumno del que les hablaba yo, que era tartamudo, pero a la fecha es un gran escritor. Fíjese. Un gran escritor que él dijo, bueno, no confían en mí, no confían en que yo puedo hablar, pero de que escribo. Entonces, claro. ¿Qué mejor evaluación tenemos que ver a un adulto que no obstante, además de saber leer, ahora hace libros? ¡Qué barbaridad! Esos ejemplos nos llenan de vitalidad y sobre todo de saber, ya conocemos el no se puede, pero saber el que sí se puede hacer. Y justo, maestra, con la cuarta estación, que es justamente de lo que nos hablaba la maestra, de esta evaluación. Si nos puede comentar, por favor. Sí, bueno, para el proceso del adulto es importante entender que este momento de evaluación tiene que ser más flexible. No podemos trabajarlo como en la educación regular. Y lo que se propone en esta modalidad a distancia es fomentar, por ejemplo, esta estrategia de los booktubers, que son las reseñas que se hacen a través de pequeños videos y, bueno, también el manejo de los círculos de lectura, que es muy enriquecedor porque precisamente esto se hace con la estructura de varios alumnos, entre ellos van compartiendo esas experiencias y así es como ellos también pueden trabajar desde un lenguaje iconográfico a través de las historietas, también este proceso de la lectura que es muchísimo más fácil para ellos entender y decir, me puedo expresar de otra manera no verbal. Y ya, por consiguiente, se puede también proponer lo que son los reportes didácticos, que tienen que ver con preguntas detonantes, con descripciones de dibujos, y que no es un esquema tan tradicional como lo manejamos desde hace ya muchos años, ¿no? Entonces, en este sentido, podemos ver que se atienden diferentes problemáticas, pero con una gran flexibilidad, donde el alumno es consciente y capaz de confirmar todo este proceso que le ha llevado para evaluar su desempeño y de aprender también cuáles son sus áreas de oportunidad. Claro, qué importante al ser estos alumnos adultos autodidactas, sí requerir esta evaluación, bueno, primero la autoevaluación y también de los facilitadores, maestra. Así es, pues realmente como ya lo había mencionado, ¿no? El docente tiene que cambiar en el sentido de dar un tratamiento muy diferente a este tipo de alumnos. Porque realmente al alumno no le importa o no le interesa que vaya en primero, que vaya en segundo, que vaya en tercero. Al alumno le interesa el producto final, le interesa tener esa habilidad ya adquirida, sobre todo para resolver todo el tipo de problemas que se le presentan en su vida cotidiana, en su vida laboral, en su contexto, de tal manera que pues realmente contribuye a la formación que están adquiriendo aquí en nuestros centros de educación básica, contribuye realmente a un desarrollo que les sirva para resolver todas las situaciones que se le presentan en la sociedad en la cual interactúa. A lo largo de la vida. Bueno, pues solamente para recordar, este maratón lector será del 11 al 29 de enero del 2021. Muchísimas gracias, maestra María Guadalupe Roldán. Gracias, maestra Daniela Benítez Hernández. Un gusto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y compartirnos todo este conocimiento. También agradezco a mi compañero Alejandro Filiberto Yautensi Cruz, intérprete en lengua de señas mexicanas, que nos acompañó en este programa de la A a la Z, Puebla en Casa. Que tenga muy buen fin de semana y nos escuchamos de nueva cuenta el lunes. Que tenga buen día. La modernización de nuestras escuelas tiene como base los ejes de la nueva escuela mexicana, perfilando a las 4 A's: asequibilidad, adaptabilidad, accesibilidad y aceptabilidad, como el factor principal para brindar un servicio educativo que ponga al centro el aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes para la transformación social. Esto fue De la A a la Z, Puebla en Casa.